¿Alguna vez te has preguntado cómo alguien puede experimentar un milagro tan grande y aún así estar dominado por la duda? ¿Alguna vez te has imaginado lo que es caminar con tus propios pies sobre un mar embravecido, superando las leyes de la física, desafiando la lógica y, sin embargo, en un instante, comenzar a hundirte porque no eres capaz de mantener la mirada fija en Jesús? Esta historia no solo es impactante, es profundamente humana. Porque habla de fe y de debilidad, de valentía y de miedo, de obediencia y de vacilación. Y todo esto se reúne en un solo hombre, Pedro, el discípulo impulsivo, apasionado, intrépido, pero también frágil ante las olas de la vida. Este vídeo te llevará a una de las escenas más extraordinarias de la Biblia, un momento en el que lo sobrenatural irrumpió a través de lo natural, cuando el Hijo de Dios caminó sobre el agua y llamó a alguien a experimentar lo imposible con él. Pero al mismo tiempo, también es la historia de cómo, incluso después de dar pasos de fe, podemos ser vencidos por el miedo si no mantenemos nuestros ojos puestos en nuestro Salvador. La escena es potente, llena de simbolismo y más actual de lo que parece. Después de todo, ¿cuántas veces has dado pasos confiando en Dios y de repente has sentido que te hundías? Jesús acababa de multiplicar los panes y los peces, había orado solo en la montaña y ahora venía al encuentro de los discípulos en medio de la tormenta caminando sobre las aguas. Y Pedro, viendo aquella escena, se atreve a decir: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti». Y Jesús dice: «Ven». Este ven resuena hasta el día de hoy como un llamado a todos aquellos que desean experimentar lo sobrenatural, a dejar la comodidad de la barca y caminar sobre las olas. Y Pedro se va. Sí, él camina, pero pronto siente el viento. Quita tus ojos de Jesús y empieza a hundirse. Y aquí está la clave. No fue el mar ni el viento lo que le hizo caer, fue la pérdida de concentración. Esta historia nos habla a todos, porque en algún momento de la vida, todos nos enfrentamos a aguas turbulentas. Todos sentimos el viento. Todos nosotros, como Pedro, estamos llamados a confiar, incluso cuando todo parezca decir lo contrario. Aun cuando todo a nuestro alrededor nos grita que nos rindamos, que volvamos al barco, que no demos ni un paso más hacia lo desconocido. Y es exactamente en este lugar donde surge el miedo que la fe necesita afianzarse. Pedro nos representa. Somos nosotros, caminando por fe y hundiéndonos en la duda. Pero también somos nosotros los que nos acercamos y nos dejamos atraer por el Salvador. Y por eso, antes de seguir con este poderoso mensaje, quiero hacer una pausa aquí para invitarte a algo muy especial. Escribe tu petición de oración en los comentarios de este video. Sí, coloca allí, con fe, lo que te ha quitado la paz, las tormentas que has enfrentado, los vientos que te hacen querer regresar. La oración es la herramienta que nos mantiene conectados a la voz de Jesús en medio de aguas turbulentas. Es el momento en que el cielo se acerca a la tierra y donde el corazón inquieto encuentra descanso. Pedro se hundió porque perdió el foco, pero se salvó porque clamó: «Señor, sálvame». Una oración corta pero suficiente para conmover la mano de Dios. Y así como Él se acercó a Pedro, Él puede acercarse a ti hoy. No te lo guardes para ti. Comenta aquí: «Señor, sálvame». O Jesús, necesito tu mano ahora. Escribir como un acto de fe. Estamos aquí para orar contigo y por ti. Y si esta palabra ya ha tocado tu corazón, si sentiste que Dios te habla en este vídeo, deja tu like ahora mismo. Esto nos ayuda a hacer llegar este mensaje a otras personas que también están pasando por tormentas. Y por supuesto, no olvidéis suscribiros al canal. Aquí, cada vídeo es una oportunidad para profundizar en el amor de Dios, comprender mejor las enseñanzas de Jesús y fortalecerse en la fe, incluso cuando los vientos intenten empujarte hacia atrás. Todavía tenemos mucho que revelar sobre esta historia.
Lo que pasó después del hundimiento de Pedro te sorprenderá. Así que quédate con nosotros, porque lo mejor está por venir. El sol ya se había puesto, pero el eco del milagro aún resonaba entre la multitud. Aquella tarde había estado marcada por uno de los hechos más impresionantes del ministerio de Jesús, la multiplicación de los panes y los peces. Lo que comenzó con la preocupación de los discípulos por el hambre de una multitud hambrienta, terminó con más de 5,000 personas alimentadas, con sobras y corazones satisfechos no solo de comida, sino de gloria. Todos quedaron asombrados, confundidos y encantados por aquel que, con palabras sencillas y gestos de compasión, había hecho lo imposible delante de todos. Fue como si el cielo hubiera arrancado un rincón de su eternidad para tocar la tierra, y los discípulos estaban allí, no solo como testigos, sino como participantes directos de ese momento eterno. El pueblo, lleno de euforia, empezó a murmurar entre sí que aquel hombre debía ser coronado rey. Querían fuerza, liberación política, poder visible, pero Jesús no vino a tomar tronos terrenales, vino a reinar en los corazones. Al darse cuenta de la intención del pueblo, se alejó. Y es en este momento que un cambio silencioso comienza a formarse. Mientras todos estaban todavía absortos en el pan físico, Jesús volvió su mirada hacia lo espiritual. Era hora de enseñar algo aún más profundo. Les pide a la multitud, con firmeza y paz, y ordena a sus discípulos subir a la barca y cruzar el mar hacia Betsaida, mientras él sube al monte a orar. Esta decisión aparentemente simple esconde uno de los secretos más impactantes de la historia que se desarrolla a continuación. Jesús sabía lo que venía. Él sabía la tormenta que se avecinaba, sabía el miedo que vendría, sabía la duda que surgiría en medio de las olas, y aún así envió a los discípulos solos, no por descuido, sino a propósito. Porque hay enseñanzas que solo se pueden aprender en mitad del camino, lecciones que el pan multiplicado no enseña. Hay cosas que solo la oscuridad revela, y hay fe que solo se forja cuando el viento sopla demasiado fuerte. Mientras los discípulos subían a la barca, tal vez todavía en éxtasis por lo que habían presenciado, Jesús se retiró a orar. Esta imagen es profunda. El Hijo de Dios, el Verbo mismo encarnado, comprendió la necesidad de la soledad, de la oración secreta, de la conexión con el Padre. Había realizado un milagro colectivo, pero ahora era el momento de un encuentro íntimo. Y mientras los discípulos remaban hacia su destino, Él los observaba desde lejos, desde lo alto de la montaña, tal vez ya intercediendo por lo que sucedería en las próximas horas. El mar de Galilea, aunque parecía tranquilo esa tarde, es conocido por sus repentinas tormentas. En pocos minutos pueden surgir fuertes vientos y las aguas que antes reflejaban el cielo se vuelven violentas, amenazantes, impredecibles. Y allí, en ese cruce aparentemente sencillo, los discípulos comenzarían a comprender que el mismo Jesús que multiplica los panes es también el que permite el viento. Porque la fe no se fortalece con milagros visibles, sino con la resistencia espiritual a lo invisible. Pedro estaba entre ellos, por supuesto. Siempre él, el más impulsivo, el más atrevido, el que hablaba primero y pensaba después. Había ayudado a distribuir los panes. Había visto con sus propias manos la multiplicación. Había sentido a la multitud aplaudir, agradecer, exultar. Y ahora, mientras el barco se alejaba de la orilla, tal vez creyó que el día había terminado en victoria. Pero el verdadero milagro aún estaba por suceder y no se experimentaría en tierra firme, sino en aguas turbulentas. Hay algo misterioso y fascinante en este momento. El contraste entre el clímax del milagro público y el tranquilo comienzo de la tormenta privada. Jesús, que había saciado el hambre de miles, ahora se retiraba a la oración, mientras sus discípulos enfrentaban la noche más desafiante de sus vidas.
Esta transición nos muestra algo importante. El reino de Dios no se mueve solo a través de grandes obras. Se revela en el proceso, y a veces la noche oscura después de un milagro es la puerta a una revelación aún mayor. El pan enseña sobre la provisión, pero el mar enseña sobre la confianza. El barco ya estaba lejos de la tierra y el viento empezaba a soplar con más fuerza. El agua golpeaba la madera. Las estrellas, una vez visibles, ahora estaban ocultas detrás de las pesadas nubes. La noche avanzaba, el miedo se acercaba, y desde lo alto del monte Jesús vio todo, no con indiferencia, sino con propósito. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Él siempre lo sabe. Y es en esta tensión que lo sobrenatural comenzará a manifestarse nuevamente, no a la multitud, sino a aquellos que reman contra el viento. Si alguna vez has sentido que incluso después de un tiempo de victoria, la tormenta llegó sin avisar, escribe en los comentarios: aún en el viento, confío en ti, o enséñame a cruzar, Señor. Tu comentario es un acto de fe y puede fortalecer también a alguien que esté pasando por una noche similar. Permanezcamos unidos, porque lo que está por suceder desafiará todo lo que alguna vez hemos conocido acerca de la fe. Por supuesto, aquí tienes la continuación de tu guión en español de México, siguiendo exactamente desde donde nos quedamos y desarrollando los temas 2, 3 y 4, con 800 palabras en un estilo narrativo envolvente, espiritual y progresivo. La noche ya había cubierto completamente el mar de Galilea. Los discípulos seguían remando en medio de una oscuridad que no solo era física, sino espiritual. El viento soplaba con fuerza contraria. Las olas sacudían la barca como si fueran simples hojas flotando en medio de un océano sin fin. Todo se volvía cada vez más intenso, y el miedo comenzaba a ocupar espacio en sus corazones. Jesús no estaba con ellos físicamente. Ellos sabían que Él los había enviado a cruzar, que había subido al monte a orar, pero en ese momento todo parecía tan lejano, tan silencioso. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si estuvieras obedeciendo una orden divina, pero el viento sopla en tu contra y parece que estás completamente solo. Los discípulos estaban agotados. Algunos quizás se preguntaban si habían entendido bien las instrucciones. ¿De verdad debían haber cruzado? ¿No sería mejor haber esperado a que Él bajara del monte? Pero es justo en ese tipo de momentos cuando Dios comienza a manifestarse de una forma que nunca antes hemos visto. Cuando toda ayuda humana desaparece, cuando las fuerzas ya no alcanzan, cuando la lógica no ofrece salida, entonces el cielo decide mostrarse. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Entre la bruma del amanecer, cuando el cansancio se apoderaba de cada músculo y la desesperación rondaba cada pensamiento, una figura comenzó a caminar sobre las aguas. Sí, caminar. No flotaba, no volaba. Caminaba sobre el agua, con paso firme, seguro, sereno. Los discípulos, al verlo, no lo reconocieron de inmediato. Sus corazones estaban tan condicionados por el miedo que su primera reacción fue gritar de terror. «Es un fantasma», dijeron, y es que cuando el temor nos domina, hasta la presencia de Dios puede parecernos extraña, amenazante o fuera de lugar. Jesús no estaba donde ellos esperaban, ni llegó como ellos imaginaban, pero aún así estaba acercándose, y en medio de ese pánico colectivo, una voz rompió la tormenta. No fue un grito, no fue una orden, fue una frase cargada de amor, de autoridad, de paz. «Tengan ánimo, soy yo, no tengan miedo». Esa voz, esa declaración no solo calmó el viento, calmó el alma. Porque hay algo en la voz de Jesús que atraviesa cualquier barrera, que silencia cualquier ruido, que pone orden en el caos. Esa frase lo cambió todo. Y entre los discípulos hubo uno que, como siempre, se atrevió a más. Pedro, el impulsivo, el apasionado, el que no podía quedarse quieto. Él reconoció esa voz. Y aunque las olas seguían agitadas, aunque sus compañeros seguían dudando,
Pedro levantó la voz y dijo: «Señor, si eres tú, ordena que yo vaya a ti sobre las aguas». ¡Qué frase tan poderosa! Pedro no pidió garantías, no pidió que calmara el mar, no pidió señales extras. Solo quería estar con Jesús, aun si eso significaba salir de lo poco seguro que le quedaba. La barca tambaleaba, sí, pero al menos flotaba. El agua era completamente incierta. Y sin embargo, Pedro eligió el agua si eso lo llevaba a estar más cerca de su Señor. Jesús no le dio un sermón, no le pidió que lo pensara mejor, no le advirtió sobre los peligros. Solo dijo: «Ven», y ese «ven» fue como un portal que se abrió entre lo humano y lo divino. Pedro bajó del barco, bajó y caminó. Sí, el mismo Pedro que dudaba tantas veces, el mismo que fallaba, ahora tenía sus pies sobre el mar. Cada paso que daba era un testimonio vivo de lo que es caminar por fe. Cada segundo que se sostenía sobre esas aguas turbulentas era una evidencia clara de lo que Dios puede hacer cuando respondemos con obediencia. Pero entonces, el viento volvió a soplar, las olas golpearon más fuerte, y Pedro, que había comenzado con los ojos fijos en Jesús, desvió la mirada. Quizás fue solo un segundo, pero eso fue suficiente. Comenzó a hundirse. El milagro no se terminó por falta de poder de Dios, sino por una pausa en la fe. Pedro sintió el miedo que tantas veces sentimos nosotros, la duda que se cuela en medio de la obediencia, y en medio de su descenso no intentó nadar, no buscó salvarse solo. Gritó: «Señor, sálvame». Y Jesús, con ternura y firmeza, extendió su mano y lo sostuvo. Si alguna vez has sentido que empezaste bien, que caminaste por fe, pero el miedo te hizo tambalear, deja tu comentario: «Señor, sálvame», o «Quiero volver a caminar por fe». Esas palabras no solo expresan tu fe, también inspiran a otros que quizás estén a punto de hundirse. Quédate conmigo, porque lo que pasó después de ese rescate tiene una enseñanza que puede cambiar tu forma de ver la vida y la fe para siempre. Jesús tomó a Pedro de la mano con una firmeza que no era humana. No era una reacción impulsiva ni un acto desesperado, sino una extensión perfecta de gracia en medio del temor. Mientras Pedro se hundía, su grito no fue ignorado. El Salvador lo escuchó. No hubo reproche inmediato, no hubo castigo. Solo hubo una mano tendida y una mirada que traspasaba más que las aguas. Jesús lo sostuvo, como siempre hace con los que se atreven a confiar, incluso cuando dudan. Lo que Pedro vivió en ese instante fue una de las escenas más íntimas y poderosas del Nuevo Testamento. Fue sostenido por aquel que creó el mar. Fue rescatado por aquel que camina por encima de todo lo que amenaza nuestra fe. Y entonces vino la pregunta. Jesús, mirándolo con ternura, pero también con profundidad, le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». No fue una pregunta para humillar, fue una pregunta para despertar. Jesús no lo llamó incrédulo, sino de poca fe, porque Pedro sí tenía fe. Pero era una fe que aún necesitaba crecer, madurar, permanecer. Esta pregunta resuena hasta hoy en los corazones de todos los que han dado pasos de fe y en algún punto han sido alcanzados por el miedo. ¿Por qué dudaste? ¿En qué momento dejaste de ver al Maestro y comenzaste a mirar el viento? La duda es como una grieta silenciosa en el muro de la fe. No se nota de inmediato, pero cuando se abre, permite que el temor entre. Pedro no dudó de Jesús, dudó de sí mismo. Dudó de su capacidad de mantenerse sobre las aguas, como si el milagro dependiera de su equilibrio y no del poder del Maestro. Pero esa es precisamente la enseñanza. La fe no se basa en cuánto logramos controlar, sino en cuánto confiamos. Pedro se hundió, sí, pero también fue el único que caminó sobre el agua, el único que se atrevió a salir del barco. Y eso, aunque terminó en un momento de debilidad, también lo convirtió en testimonio viviente de lo que significa ser sostenido por Dios. Cuando ambos subieron de nuevo a la barca, el mar se calmó.
El viento cesó de inmediato. No fue una transición gradual, fue instantáneo, porque la presencia de Jesús en medio de la barca es suficiente para traer paz a cualquier tormenta. Lo que los discípulos no lograron hacer por horas con remos, fuerza humana o estrategias, Jesús lo resolvió con su sola presencia. Y al ver esto, todos en la barca lo adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Era la primera vez que lo declaraban de manera tan directa. El milagro no solo fue caminar sobre el agua, el verdadero milagro fue la revelación de quién es Jesús en medio del caos. Es aquí donde todo cobra sentido. La multiplicación del pan mostró su provisión. La oración en el monte mostró su intimidad con el Padre. El caminar sobre las aguas mostró su poder. Pero el rescate de Pedro y la calma del mar revelaron su corazón. Jesús no es solo un hacedor de milagros, es un Salvador que no deja caer a los que claman. El objetivo no era impresionar, era transformar, y esa transformación ocurrió no solo en Pedro, sino en todos los que estaban en la barca. Ellos, que al principio gritaron de miedo, ahora adoraban con el corazón rendido. La tormenta exterior había cesado, pero más importante aún, la tormenta interior también. Muchos de nosotros hemos estado en esa barca, hemos visto el viento, sentido el agua subir, escuchado el miedo susurrar en medio de la noche. Pero también hemos sentido esa voz decir: no tengas miedo, soy yo. Y es en ese momento donde se define todo. Te atreves a salir del barco, te atreves a caminar aún con miedo, te atreves a confiar aunque sientas que puedes hundirte, porque si te atreves, Jesús estará ahí, siempre estará. Y quizás hoy tú estés remando en medio de una tormenta que no entiendes, esperando ver a Jesús venir a tu encuentro. Si este mensaje habló a tu corazón, comenta: Señor, no dejes que me hunda. O tómame de la mano. Escribe con fe, aunque estés temblando. A veces una simple frase puede ser el comienzo de una gran restauración. Quédate, porque lo que Pedro aprenderá después de esta noche no solo cambiará su historia, también puede cambiar la tuya. La calma del mar no solo significó el fin de una tormenta física, fue también el comienzo de una revelación espiritual profunda que marcaría a Pedro y a los demás discípulos de por vida. El silencio que se posó sobre las aguas después de aquel encuentro no era el mismo silencio de antes. Ahora estaba cargado de presencia divina, de reverencia, de comprensión. Jesús no solo había demostrado su poder sobre los elementos, había mostrado su disposición a intervenir incluso cuando la fe del hombre flaquea. Pedro, aún empapado y temblando, estaba diferente. Algo había cambiado dentro de él, no por haber caminado sobre el agua, sino por haber sido levantado de ella por la mano de su maestro. Y mientras los demás lo observaban, quizás con mezcla de sorpresa y respeto, algo comenzaba a formarse en sus corazones. La convicción de que seguir a Jesús no se trata de no tener miedo, sino de saber a quién clamar cuando el miedo aparece. Es en este momento donde la fragilidad humana se encuentra cara a cara con la fidelidad divina. La barca avanzaba ahora sin oposición, las aguas estaban quietas y el cielo comenzaba a clarear con los primeros tonos del amanecer. Pero lo más claro en ese instante no era el cielo, sino la identidad del que iba con ellos en la barca. Jesús no predicó después del milagro, no dio explicaciones, no corrigió con palabras largas. Su silencio era una enseñanza más profunda que cualquier discurso. A veces, el maestro enseña más con una mirada, con una acción, con un rescate inesperado, que con 1000 palabras. Y Pedro, en ese silencio, probablemente repasaba cada detalle: su valentía al salir del barco, su inseguridad al ver el viento, su caída, su clamor, la mano, el rescate, la calma. Era un viaje en sí mismo, más profundo que cualquier travesía marítima. Era el proceso del alma que se encuentra con la gracia. Cuando llegaron a tierra, nadie era igual.
El milagro no fue solo un evento para recordar, sino una transformación interna. Pedro entendió que la fe no es una línea recta, es un camino de osadía, tropiezos, rescates y aprendizajes. Es confiar, incluso sabiendo que puedes fallar. Es atreverse, incluso sabiendo que podrías hundirte. Pero sobre todo, es creer que aunque falles, hay una mano que nunca te soltará. Esa fue la enseñanza real de aquella noche. Jesús no solo llama, también sostiene, y no te abandona en medio del proceso, aunque tu fe tiemble. Pasados los días, es probable que Pedro haya vuelto muchas veces a ese recuerdo, no como una historia de fracaso, sino como una historia de gracia. Tal vez, en medio de futuras dificultades, recordó cómo el agua, que antes lo amenazaba, se convirtió en el lugar donde conoció más profundamente a Jesús. Aquel paso fuera del barco no fue un error, fue un acto de amor. Porque salir del barco es dejar el control, es abandonar lo familiar, es decir, con acciones, confío más en tu voz que en mi seguridad. Y aunque el miedo llegó, Jesús también lo hizo. Ahora entendemos que Jesús permitió la tormenta no para castigarlos, sino para encontrarlos. Permitió el viento no para atemorizarlos, sino para enseñarles a mirar más allá de él. Permitió que Pedro se hundiera, no por crueldad, sino para mostrarle lo que hace cuando uno clama, «Sálvame». El Evangelio está lleno de estos momentos, donde lo imposible se dobla ante el que tiene autoridad sobre todo. Y la historia de Pedro sobre el agua se convierte en la historia de todos los que, alguna vez, se atrevieron a creer en medio del caos. Y ahora, la pregunta es, ¿tú también vas a salir del barco? Porque hay un ven que sigue sonando en el espíritu de cada persona que escucha esta historia. Hay un llamado vigente que no depende de tu perfección, sino de tu disposición. Tal vez tú también sientes que Jesús te está llamando a caminar en un área donde nunca te has atrevido, a confiar, aunque el viento sea fuerte, a mirar solo a Él, aunque el entorno grite otra cosa. Si esta palabra está hablando contigo, escribe en los comentarios, quiero caminar aunque haya viento, o confío en tu mano, Señor. Estas frases no solo expresan lo que sientes, también activan la fe en otros que leen y necesitan una palabra de aliento. Estamos en esto juntos. Acompáñame, porque lo que Pedro viviría después de ese momento revelaría todavía más del propósito por el cual fue llamado, y quizá también el tuyo. Los días posteriores a aquel milagro no fueron comunes. Algo había cambiado profundamente en Pedro, y aunque seguía siendo el mismo hombre apasionado, sus ojos ahora llevaban el reflejo de un momento que solo él había vivido. La experiencia de caminar sobre el agua, de hundirse por miedo y ser rescatado por gracia. Jesús no volvió a mencionar el incidente, pero Pedro no podía olvidarlo. Esa noche quedó grabada en su alma como una marca eterna, no de vergüenza, sino de transformación. Fue en medio del mar, bajo una tormenta, donde comprendió que seguir a Jesús no se trata de perfección, sino de dependencia. Él había conocido no solo al Maestro, sino al Salvador que no lo soltó ni cuando dudó. El grupo seguía caminando con Jesús, viendo señales, escuchando parábolas, presenciando milagros. Pero Pedro ya no observaba como antes. Ahora había algo dentro de él que ardía. Había vivido en carne propia el poder de la fe, pero también el peso de desviarse, aunque solo fuera un instante, de la mirada de su Señor. Y eso lo hizo más sensible, más humano, más consciente. Cuando Jesús hablaba, Pedro escuchaba con otra profundidad. Cuando oraba, lo miraba con una mezcla de admiración y entrega. El que antes hablaba impulsivamente, ahora comenzaba a interiorizar la voz de Dios de una manera más íntima. No era perfecto, pero estaba siendo moldeado. Tiempo después, llegaría uno de los momentos más intensos del ministerio de Jesús con sus discípulos. Estando en Cesarea de Filipo,
El maestro los confrontó con una pregunta que iría directo al corazón. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Algunos respondieron con lo que oían del pueblo, que era Elías, que era un profeta, que era Juan el Bautista. Pero entonces vino la pregunta más personal. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? El silencio fue profundo. Las miradas se cruzaron. Y fue Pedro quien, sin dudar, respondió: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa declaración no fue producto de lógica ni tradición. Fue una confesión que brotó de una convicción interna, de una experiencia vivida, de una fe nacida en la tormenta. Jesús lo miró con una mezcla de gozo y revelación. Le dijo que no fue carne ni sangre quien le reveló eso, sino el Padre que está en los cielos. Y añadió: Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¡Qué contraste! El hombre que se hundió por miedo ahora era llamado piedra, base, fundamento. Esto nos enseña algo poderoso. Dios no define tu futuro por tus fallos, sino por tu fe. Pedro ya no era solo un discípulo. Se convertía en una voz que algún día anunciaría la verdad con valentía, incluso en medio de la persecución. Y sin embargo, a pesar de esa revelación, Pedro seguía siendo humano. En el mismo capítulo de su vida donde recibe una palabra profética tan profunda, también es corregido por Jesús con firmeza cuando intenta impedir que el maestro hable de su futura muerte. Jesús lo reprende, no por maldad, sino por querer detener el propósito eterno con pensamientos humanos. Pedro todavía tenía mucho que aprender, pero Jesús no lo desechaba, lo moldeaba, lo corregía, lo afirmaba. Así como había extendido su mano en el agua, ahora extendía su paciencia en el camino. Y esto nos enseña algo que muchos olvidan. El proceso no es lineal. La formación de un discípulo pasa por cimas de revelación y valles de confusión. Lo importante no es no caer, sino seguir caminando con quien te levanta cuando caes. Pedro entendía esto mejor que nadie. Había sido sostenido en el agua y ahora estaba siendo afirmado en tierra. Su corazón oscilaba, pero su fe se fortalecía, porque cada corrección de Jesús venía acompañada de amor, de propósito, de visión. Quizás tú también sientas que has fallado después de haber creído. Tal vez caminaste un tiempo con fe y ahora dudas, o te preguntas si Dios todavía cuenta contigo. Pero déjame recordarte, la misma voz que te llamó al principio sigue pronunciando tu nombre hoy. La mano que una vez te sostuvo sobre las aguas no se ha retirado. Y si estás dispuesto a seguir, aunque tropieces, Él estará ahí para guiarte, restaurarte y levantarte. Si esta palabra te habló, escribe en los comentarios: aún con fallas, yo sigo caminando contigo, Señor. O no me sueltes, aunque dude. Que tu comentario no solo sea un testimonio de fe, sino también una semilla para alguien más que necesita recordar que Dios no cancela un llamado por causa de una caída. Sigue conmigo, porque lo que Pedro vivirá más adelante, aún más intenso, nos mostrará cómo Dios convierte la debilidad en fortaleza y el fracaso en plataforma de propósito. La historia de Pedro no se detuvo en sus momentos de duda ni en sus fallas. Jesús ya había visto en él algo que ni él mismo era capaz de imaginar. Porque cuando el Señor llama, no se basa en lo que somos hoy, sino en lo que Él ya ve en nuestro mañana. Pedro fue testigo de muchas otras maravillas. Caminó junto a Jesús en ciudades y desiertos, escuchó sus enseñanzas privadas, presenció la resurrección de muertos y la multiplicación de lo imposible. Pero había un momento que aún lo marcaría más que cualquier otro: el momento de la traición. Jesús ya había anunciado que sería entregado, y Pedro, movido por su temperamento fuerte, le dijo con toda convicción: aunque todos te abandonen, yo nunca te dejaré. Y Jesús, con esa mirada que atraviesa hasta lo más profundo del alma, le respondió: antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Fue una profecía directa, y aunque difícil de aceptar, se cumpliría con precisión.
Esa noche, mientras Jesús era arrestado, Pedro lo siguió de lejos. Quería estar cerca, pero no tan cerca como para ser identificado. El fuego del patio donde se calentaban los soldados fue el escenario del momento más oscuro de su vida. 1, 2, 3 veces negó conocer a Jesús. Lo hizo con palabras, lo hizo con miedo, lo hizo con desesperación. Y entonces cantó el gallo. Pedro recordó las palabras del Maestro y lloró. Lloró amargamente. No era el mismo hombre que había gritado, «Señor, sálvame» en medio del mar. No era el mismo que dijo, «Tú eres el Cristo». Era un hombre quebrado por su propia humanidad. Y sin embargo, aún en ese quebranto, el plan de Dios seguía intacto, porque Jesús ya sabía de su negación antes de que ocurriera. Y aún así, no lo desechó. Porque el amor del Señor no se basa en nuestras promesas, sino en su fidelidad. Pedro, que se hundió en el agua y se hundió en la vergüenza, también sería levantado una vez más, porque el que cae con Cristo también se levanta con él. Después de la resurrección, Jesús tuvo un encuentro restaurador con Pedro. No lo reprendió, no lo humilló. Le preguntó 3 veces, ¿me amas? Y Pedro respondió, quizás con voz temblorosa, «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Y Jesús le dijo, «Apacienta mis ovejas». Le devolvió la confianza, le renovó el llamado, le confirmó que su propósito no había sido cancelado. Aquella conversación en la orilla, frente al fuego, fue como un espejo invertido de aquella otra noche en el patio. Esta vez no había negación, sino restauración. Esta vez no hubo huida, sino comisión. Esta vez Pedro estaba listo. Y así fue. El mismo Pedro que dudó en el mar, que falló en el patio, fue quien se levantó el día de Pentecostés con poder, predicando a miles, viendo conversiones, sanidades y milagros. Se convirtió en columna de la iglesia primitiva, en voz de autoridad, en testimonio vivo de que Dios no llama a los perfectos, sino a los que están dispuestos a ser transformados. Pedro ya no era solo un discípulo, ahora era un líder lleno del Espíritu Santo, guiado por la verdad que había aprendido a través del fuego, el agua y la restauración. Su historia es la prueba de que el proceso de Dios es real, que la fe que duda no es una fe inútil, sino una fe humana que puede ser perfeccionada, que los que tropiezan también pueden caminar otra vez, y que los que caen profundamente también pueden ser levantados con propósito. Pedro representa a todos nosotros, los que amamos a Jesús, pero a veces lo negamos con nuestras acciones, los que creemos, pero de pronto dudamos, los que empezamos con fuerza, pero a mitad del camino nos debilitamos. Y sin embargo, el mismo Jesús que lo llamó a caminar sobre las aguas fue quien lo levantó, lo restauró y lo usó poderosamente. Si esta historia de Pedro ha tocado tu corazón, escribe en los comentarios, «Señor, restaura mi fe», o «Quiero caminar contigo, aunque haya fallado». Que tu comentario sea más que un texto, que sea un acto de rendición, de honestidad, de esperanza. Porque si Pedro fue restaurado, tú también puedes serlo. Lo importante no es cuántas veces caíste, sino cuántas veces estás dispuesto a levantarte con la mano de Jesús. Y recuerda, el que te llamó al principio, sigue creyendo en ti. Si has llegado hasta aquí, es porque este mensaje habló profundamente a tu alma. Y ahora queremos saber cómo te llegó al corazón este video. Comenta a continuación y escribe, «Sentí la voz de Dios en este video». Y si puedes, comparte con nosotros cómo el Espíritu Santo ministró a tu vida mientras lo mirabas. Su experiencia es invaluable y puede ser justo lo que alguien necesita leer para renovar su fe o encontrar orientación en medio de una tormenta. Aquí cada vídeo es más que solo contenido. Es un viaje espiritual, cuidadosamente construido con base en la palabra de Dios, con oración y propósito. Nuestro deseo es que al final de cada historia sientas no solo conocimiento, sino presencia. La presencia del Dios vivo, que habla, corrige, restaura, llama y capacita.
Si esta palabra encontró un lugar en tu corazón, no te vayas sin suscribirte al canal. Así que continuéis recibiendo vídeos como este, diseñados para edificar, consolar y fortalecer vuestra fe. Por favor, deja también tu me gusta. Este simple gesto ayuda a que este contenido llegue a más vidas y garantiza que este mensaje llegue a quienes más lo necesitan. Y por supuesto, no os olvidéis de ver el siguiente vídeo que ya está en la pantalla final. Puede ser una continuación de lo que Dios comenzó a hablarte hoy. Porque cuando el Señor nos llama, no se detiene en el primer paso, sigue guiándonos, moldeándonos, transformándonos, hasta que seamos todo lo que Él soñó que seríamos. Que Dios bendiga poderosamente tu vida, tu hogar y tus caminos, y que también vosotros, como Pedro, tengáis el coraje de caminar sobre las aguas, aunque sople el viento, aunque aparezca la duda, sabiendo que el Maestro estará siempre allí, con su mano extendida para levantaros. Nos vemos en el próximo video.